Bueno, hermanos, vamos a escuchar la palabra entonces en esta mañana. Le voy a pedir a Vanessa que venga. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 13. Sí. Bueno, tengo la voz un poquito afónica, pero no es mi voz, es su palabra. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Amén. Gracias. Oramos. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor, que es tan fuerte, tan verdadera. Y necesitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento para entender nuestro corazón, para creer a Dios. Y que ella pueda hacer cambios profundos en nuestra vida. Son verdades inmutables, oh Dios, cosas que ya sucedieron y cosas que sucederán. Y de una historia que somos parte de ella, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón esta mañana. Danos esperanza, gozo, alegría delante de palabras a veces tan duras. Oh Dios amado, te pedimos, Señor, ministra nuestro corazón esta mañana, a cada uno que tú has traído a este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, hoy no voy a hablar de las iglesias del Apocalipsis, pero el tema no está fuera de lo que estaba hablando. El título del mensaje es Preparados para partir. ¿Estás preparado para partir, amado? Este es el título del mensaje de hoy. Aquí en la congregación existen muchos inmigrantes. Hay gente de muchos países diferentes que vinieron a vivir aquí en España. Vuestro pastor es uno de ellos. Vinimos aquí, amados, y salir como inmigrante a otro lugar es diferente cuando uno hace un viaje de vacaciones y cuando uno hace un viaje para vivir en otro país. La preparación es diferente. Cuando uno viaja para vacaciones, prepara una maleta con algunas cosas, deja su casa, sale de vacaciones, lleva lo esencial, después vuelve a su casa. Pero todos aquellos que han salido de su país a vivir en otro lado, sabe que no puede llevar todas sus cosas. Muchas veces hay una elección difícil, tú tienes que dejar cosas, a veces vender algunas, a veces regalar otras, y cosas que a veces tú les costó tener, alcanzar, montar, ¿no? Yo me acuerdo que salimos, nosotros éramos casi recién casados, teníamos apenas un hijo. Teníamos dos años de casado cuando salimos, ¿verdad? Aquel sueño de nuestra casa, de nuestras cosas, todo aquello tuvo que ser dejado para atrás, ¿no? Deshacerse de muchas cosas, regalar muchas de ellas, quizás vender algunas. Y salir con lo necesario, salir a veces llevando más recuerdos, cosas que uno mantiene, ¿no? Algunos recuerdos, fotos y algo más. Y irse
a vivir en este otro país. Nosotros lo hicimos, amados, esto 7 veces en nuestra vida. Este es nuestro 7º lugar. Y sabe, he descubierto que la vida del hombre es juntar cosas. No importa el tiempo que vivas en un lugar, puede ser 6 meses, pero es tiempo suficiente para que tú ya empieces a juntar cosas que no necesitas. ¿Verdad o no? Solo te das cuenta cuando te mudas. Te mudas y en este momento tú dices, no voy más a hacer esto. Y vuelves a hacerlo. Y sigues juntando cosas. Y pasamos muchas veces gran parte de nuestra vida juntando cosas, limpiando cosas y cuidando de las cosas que hemos juntado. Y gastamos horas de nuestra vida con estas cosas. Amados, ¿por qué estoy diciendo esto? Tú ya entendiste, amados, que en este mundo somos peregrinos. Que aquí estamos de paso. Que estamos en este mundo, como dice el Señor, pero no somos de este mundo. ¿Tú ya entendiste, amados, que Jesús está a las puertas? Está muy cerca. Más cerca de lo que nosotros imaginamos. Yo quería venir a predicar este mensaje hoy, pero me olvidé, iba a traer 2 maletas y ponerlas aquí. Como ilustración del mensaje. Pero sabe, amados, tú dices, sí, mira, maletas, pero no llevaremos maletas. Sí, llevaremos maletas con algunas cosas, sí. Con buenas obras, con vestiduras santas. Hay cosas que llevaremos en estas maletas. Frutos de nuestra vida, de nuestro ministerio. Todo esto llevaremos. Llevaremos cosas que son eternas. Esto sí, la llevaremos. Amados, Jesús está a la puerta. Y Él viene a buscar a su pueblo. Y no podemos perder la visión. No podemos perder la visión de esta realidad. Y esta es una de las cosas que Jesús habla en uno de sus últimos mensajes a sus discípulos. Cuando Él senta con 4 de ellos allí en el Monte de los Olivos, mirando el templo, y Él empieza a hablar. Amados, ¿tú sabías que en las Escrituras encontramos más o menos unas 300 menciones de su primera venida? Menciones proféticas que fueron cumplidas de su primera venida, que celebramos hace poco la Navidad, ¿verdad? Hay unas 300 menciones proféticas de su venida, pero hay más o menos unas 2.400 de su segunda venida. Menciones directas y indirectas de su segunda venida. O sea, la Biblia habla mucho más de su segunda venida que de su primera venida. Pero a veces esta es una doctrina poco mencionada, muy distorsionada, muy entendida a veces de forma equivocada. Hay muchos que niegan esta segunda venida del Señor. Hay otros que han tratado de poner fecha de ella, o sea, justamente desobedeciendo lo que la palabra dice, porque el propio Señor dice que nadie sabe el día y la hora, pero muchos han intentado poner fechas. Yo me acuerdo del abuelo de un amigo mío que fue casi el que me llevó a Cristo. Él estudiaba mucho Apocalipsis y él dice que él sabía la fecha de la venida del Señor. Pero él no podía decírselo porque el Señor no le había permitido. Entonces se murió sin decir la fecha, ¿no? Entonces era un poco sospechoso pero hay tanta gente así. Pero lo peor de todo no es esto. Quizás lo más terrible es que muchos creyentes, o la gran mayoría de los creyentes, creen que Jesús va a volver. Si yo pidiera que levantara la mano, ¿cuántos aquí creen que Jesús va a volver? Levante la mano. ¿Alguien dejó de levantar la mano? La mayoría de los creyentes creen
que Jesús va a volver. Pero viven como si esto jamás sucediera. Viven como si esto nunca sucederá. ¿Me entiende lo que digo? Quizás esto sea lo más peligroso, lo más común y lo más peligroso, ¿verdad? En este mismo mensaje, Jesús dijo que su venida sería como los días de Noé. Y él menciona esto en el mismo mensaje profético que está en el Evangelio de Mateo. Y quisiera leer, él dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo en este sermón que su venida tiene 4 cosas. Su venida será inesperada, su venida será repentina, su venida será gloriosa y su venida será a la vista de todos. Esto es lo que él menciona en este sermón. Y que la gente estará haciendo vida normal cuando dice casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, haciendo vida normal. La gente estará haciendo su vida normal cuando todo esto suceda. Amados, yo creo que el Señor está llamando a su pueblo a entender, o a que entre en el arca, a que esté preparado. Fueron 120 días de martillo y clavos, preparando el arca, predicando que el diluvio vendría, y la gente burlándose, hasta que Noé, creo que empezó a venir, que los animales venían, y empezaban a entrar. Noé dice, llegó el momento de lo que Dios va a hacer. El mensaje central que quiero compartir con vosotros, amados, yo creo que es el mensaje central de este sermón de Jesús, es que el Señor llama a su iglesia a velar, a estar atenta, a velar y a orar. Yo quiero dar una breve visión panorámica del sermón profético de Jesús. No voy a entrar en detalles, yo no soy especialista en escatología, ¿no? Yo quiero dar un aspecto general, un panorama. Vamos a dar una caminada rápidamente sobre este mensaje profético del Señor, entendiendo el desafío del Señor para la iglesia de hoy, para nuestra iglesia, para tu vida, para mi vida en este tiempo. Amados, en primer lugar yo quiero decir que en este pasaje, en este mensaje profético de Jesús, Él mezcla 2 cosas. Y a veces es por esto que a veces muchos no la entienden. Él mezcla un acontecimiento que ya sucedió, que fue la destrucción de Jerusalén, del templo. Él mezcla esto con la visión del futuro, de su venida. Entonces estas 2 cosas están entremezcladas en este mensaje de Jesús, y a veces con esto uno no entiende. Y él, amados, empieza a hablar este sermón o este mensaje a sus discípulos como respuesta a las preguntas que él hace en el versículo 4, cuando ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan cumplido? Porque, amados, cuando Jesús sale del templo, sus discípulos miran la belleza de aquel templo y le comentan a Jesús, mira estas piedras, mira qué hermoso es todo esto, ¿no? Mira qué belleza de este templo. Entonces Jesús le responde diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús está diciendo, todo esto será destruido.
Y a causa de estas palabras de Jesús, cuando Jesús sale del templo, baja y sube al monte de los olivos, y del monte de los olivos ve de frente al templo. Él se sienta allí con sus discípulos, y en este lugar, amados, los discípulos entonces hacen esta pregunta a Jesús. Es interesante, amados, que esta pregunta nace de la fascinación de los discípulos con la belleza de aquel templo. Aquí ya podemos parar, amados, y meditar en algo, ¿no? Cómo es fácil, o cómo somos fascinados muchas veces por las cosas que el Señor nos da importancia. Como muchas veces nuestra atención es llamada a cosas que para Dios no tiene este valor. El valor para Dios no estaba en aquel edificio, pero en lo que se hacía en aquel lugar. Y lo que se hacía en aquel lugar ya no se hacía. ¿Se acuerda que en los 3 años de ministerio de Jesús, Él estuvo una vez en el templo? Él entró en el templo la primera vez y salió y no habló nada. La segunda vez que Jesús entra en el templo, Él va y quita todos los cambistas de allá y da vuelta a las mesas y sale, y ahí Él vuelve al templo, y ahora Él sale del templo. Esta es su última salida del templo, y al templo Él no vuelve más, porque aquellos que eran los representantes de Dios en el templo habían rechazado al Señor del templo. Pero ellos, los discípulos de Jesús, estaban fascinados por aquello, ¿verdad? Fascinados. Y aquel, amados, podemos decir de cierta manera que era el tercer templo. Y es interesante que todas las veces que el juicio de Dios venía sobre el pueblo de Israel, por haber abandonado la verdad de Dios, Dios venía y destruía el templo. La primera destrucción del templo fue con Babilonia, cuando vinieron, ¿verdad? En el tiempo del profeta Jeremías, el templo fue destruido. El templo hecho por Salomón fue destruido, el primer templo. Después Zorobabel edificó el segundo templo, ¿verdad? Que muchos decían que no tenía la hermosura del primer templo, ¿no? Pero sería más glorioso que él. ¿Por qué? Porque el Señor del templo entraría en él, ¿verdad? Este es el segundo templo. Pero Herodes, 20 años antes de Jesús, fue y reformó el templo. Él amplió el templo, llenó aquel templo de oro, de columnas de oro. Él hizo una reforma gloriosa en aquel templo, que aquel templo se transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. Y esta era lo que estaba llamando la atención de sus discípulos, ¿verdad? La belleza, aquel templo lleno de oro, lleno de bellezas que pocos tenían en aquel tiempo. Pero, amados, aquel templo era quizás el símbolo de la relación de Israel con Dios, y de una relación que ya no existía. Entonces, Jesús está hablando que el juicio de Dios venía sobre el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías. Y esto pasó 40 años después que Jesús habló esto, o sea, en el año 70, 40 años después que Jesús habló estas palabras, esto sucedió. Los judíos se rebelaron contra Roma, y muchos al liderazgo por los celotes, ellos se rebelaron contra Roma, y vino el general Tito, hijo del emperador, cercó la ciudad de Jerusalén, y entró y acabó con
todo. Dice la historia, amados, que no quedó ni el cimiento, ni el suelo. Dice que se podía plantar a donde la gente caminaba en el templo. No quedó absolutamente nada. Mató a todos. Hubo una matanza de 1 millón de personas. Hombres, mujeres, viejos, niños, todos fueron muertos por el general Tito y el ejército romano. Fue la mayor masacre de los judíos hasta aquel momento. Solo se ganó una masacre mayor en la Segunda Guerra Mundial. Que hubo una masacre mayor que aquella de aquel momento de la historia. Incluso la historia cuenta que un grupo de los celotes huyeron, como 1000, y se fueron a la Masada, que era la fortaleza que había hecho Herodes en la montaña, en el alto de la montaña, y se escondieron ahí, y ellos lo persiguieron. Y hay una película inclusive, y por años hicieron como un camino, porque no tenía cómo llegar ahí arriba de las montañas, y ellos fueron montando tierra, hicieron una ladera, así subieron, entraron, pero ellos allí ya se habían matado uno al otro, porque el judío no se puede suicidar, entonces uno fue matando. Dice la historia que solo 6 sobrevivieron. O sea, ni los pocos que trataron de huir, ellos fueron atrás de ellos. De tamaña matanza que hubo allí. Amados, y muchas de las cosas que Jesús habla aquí tiene que ver con esta destrucción, mezclando información con su venida al final. El juicio de Dios sobre Israel, podemos decir que es un símbolo del juicio de Dios sobre las naciones, sobre el mundo, en su segunda venida. Jesús describe, amados, esta masacre y dice a los suyos, cuando él habla de la masacre, lo que va a pasar 40 años después, él habla y sentimos hasta un tono de dolor, de cuidado del Señor, diciendo así, mira, pobre de las que están embarazadas, las que tienen hijos pequeños, las que están amamantando. ¿Por qué? Porque Él está diciendo así, mira, los que estén en la azotea no baje, los que está afuera no vuelva a buscar nada, huya. Y Él sabe que una mujer embarazada no puede correr como los demás, o una mujer que tenga un hijo pequeño que está amamantando también tendrá dificultad de coger. Y Él dice así, mira, oren para que no suceda en el invierno. Porque el invierno en Israel la temperatura es bajo cero. Y Él estaba viendo el sufrimiento y el dolor que ellos vivirían en aquellas circunstancias. Y entonces Él advierte diciendo, mira, cuidado, si está afuera, no lo hagas, no lo vuelvas. Y oren. Y oren. Y amados, ni una sola palabra del Señor cayó por tierra. ¿Me entiende? Escucha bien lo que estoy diciendo. Ninguna palabra del Señor cayó por tierra. Aquello sucedió exactamente como Él había dicho. Y entonces Jesús también habla aquí algunas señales del fin. Por eso digo, Él va mezclando. ¿Cuáles son estas señales que Él habla del fin? Yo quiero hablar rápidamente de estas señales, ¿no? La primera señal es una buena señal. Es una señal de su amor y de su gracia. Versículo 10, Él dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es un mensaje de amor. Él está diciendo así, mira, una de las señales es que el mensaje de salvación alcance a todas las naciones. Y sabemos aquí, amados, que estas palabras son etnias, son pueblos, lenguas, tribus, naciones. O todos, sea la tribu más pequeña o sea la más grande, todos el Evangelio puede llegar a todos. No dice que cada persona de este mundo escuchará el Evangelio, mas que el Evangelio llegará a cada cultura, cada etnia de este mundo, a través de la predicación de la iglesia. Pero ¿cuál es la predicación de la iglesia? Él dice, será predicado este evangelio. Este es el mensaje de la iglesia. La iglesia es llamada a predicar el evangelio. La iglesia es llamada a anunciar a Cristo.
Este es el mensaje que somos llamados a anunciar a este mundo, porque solo Cristo salva. Este es el mensaje que somos llamados, amados, a compartir a todas las naciones de esta tierra. Quem predica outro evangelho não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é chamada a predicar o evangelho. Esta predicação é uma ordenança, por um lado, e esta predicação é uma señal de sua venida. Quando a igreja predica o evangelho, ela está obedecendo uma ordem do Senhor e ela está também, amados, señalando sua venida. Com esta predicação, a igreja aguarda e, de certa maneira, apresura a venida do Senhor. Porque quanto mais rápido hagamos esta tarefa, mais pronto vai venir o Senhor. Eu estava falando com um missionário que trabalhou na missão Wycliffe, que é a missão que traduz a Bíblia a pueblos não alcançados. En lugares que todavía tienen solo el idioma hablado y tienen que pasar al idioma escrito y después el idioma, ahí se hace la traducción de la Biblia a este idioma y se hace la Biblia. Y hay todavía muchos pueblos, muchas tribus, muchas culturas que no tienen la Biblia en su idioma. Y él contaba que a años atrás, un misionero que empezaba a trabajar en la traducción de la Biblia a una cultura que no tenía, llevaba por lo menos 10 años. De trabajo para que la Biblia fuera hecha en aquella cultura. Pero hoy, con las nuevas tecnologías, el trabajo de 10 años quedó en menos de un año. ¿Sabe lo que significa esto? Significa esto que se puede hacer mucho más rápido. ¿Sabe qué significa esto? Significa que lo único que necesitamos es gente que esté dispuesta al llamado de Dios para ir a estos lugares y hacer esta tarea. En nuestra conferencia, en el mes de febrero, va a venir un matrimonio que va a estar con nosotros y ellos quieren ir a una tribu, a un pueblo no alcanzado para hacer este trabajo. Y queremos conocerlos. Queremos ver si podemos ayudar a enviarlos a un lugar no alcanzado, que serían los primeros misioneros a llegar en este lugar. Ellos estarán con nosotros aquí, son de Sevilla. Y estarán con nosotros aquí. Amados, esta es la primera señal. Es la señal que el Señor ha dado, que su iglesia es parte de esta señal. Es una señal que es hecha a través de su iglesia, alcanzando a todas las naciones de este mundo. La segunda señal que Jesús habla son señales de oposición y de persecución. De una persecución religiosa. Es la segunda señal. Esta persecución religiosa viene por autoridades religiosas, por autoridades civiles y hasta mismo dentro de las casas, dentro de la familia. Es lo que él dice, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, a las sinagogas, los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Jesús dice que va a haber, amados, una persecución religiosa en todos los niveles de la sociedad. Va a haber una persecución. ¿Y cuál es la causa de esta persecución religiosa? Él dice en el versículo 13. Y dice, y seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Jesús está diciendo, amados, que es porque amamos a aquel que el mundo odia. Amamos a aquel que el mundo aborrece, y a causa de que amamos a aquel que el mundo aborrece, seremos aborrecidos por el mundo. Es esto lo que él está hablando aquí. Ahora tú vas a decir, pero esto ha sucedido en todo tiempo de la iglesia. Los más, vamos a decir así,
¿no? Los más racionales de la iglesia dicen siempre, pero esto siempre existió desde el principio. Y es verdad, siempre existió. La persecución por causa del nombre de Cristo siempre existió desde que la iglesia se llama iglesia, desde Hechos de los Apóstoles. Pero amados, la diferencia es que en los últimos siglos, esto está en aumento. Hay más persecución, hay más mártires hoy en la historia de la iglesia que nunca antes. Sí, el siglo XX, amados, fue un siglo marcado por la muerte de muchos cristianos. En los países detrás de la cortina de fierro, la ex Unión Soviética, ¿cuántos hermanos de la fe allí murieron? Fueron masacrados, miles y miles. En los países islámicos, hoy en día, y en tantas otras partes del mundo, la persecución religiosa por causa de mi nombre está en aumento. Una vez un joven preguntó a un pastor lo siguiente. Él dijo al pastor, pastor, cuando la iglesia es más perseguida, ¿ella se torna más fiel? Cuando la iglesia es más perseguida, ¿ella se torna más fiel? El pastor dijo, no. Pero cuando ella se torna más fiel, ella será más perseguida. Amados, no es la persecución que lleva a la iglesia a ser fiel, mas es su fidelidad que lleva a ella a ser más perseguida, porque ella será más parecida a Cristo. A Cristo. Entonces, si hay oposición en tu vida, en tu familia, en tu casa, por causa de su nombre, amados, alégrate, porque Cristo está siendo visto en tu vida. Segunda señal, amados, el engaño religioso es la segunda señal que Jesús habla. Versículos 5 y 6, y el 21 y 22 también, él dice, Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos a mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y el 21 y 22 dice lo mismo. Entonces, si algunos dijeren, mira, que está allí el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún los escogidos. Si fuera posible, pero no lo es. ¿Ah? Amados, que no lo es. Si fuera, no es que los escogidos pueden ser engañados. Amados, levantarán falsos cristos y falsos profetas. Hoy en día, estas cosas están a luz del día, están en aumento. Cada día más. Cada día más. Hay muchas sectas en nombre de Cristo. Hasta mismo sectas en el medio evangélico. Hay muchos que se dicen iglesia y no son iglesia. No predican el evangelio, predican otra cosa. Hay falsas iglesias predicando falso evangelio. Hay cultos hacia el hombre y no a Dios. Hay cultos que el hombre es el centro del culto y no el Señor. Hay mensajes que son simplemente mensajes parece que el culto es una sesión psicológica. No se confronta el pecado, no se habla de la cruz, no se habla de la obra de Cristo, no se habla del arrepentimiento, la fe, la conversión, la transformación, la santidad. No se habla nada de esto. Simplemente habla que tú eres importante, tú eres valiente, tú eres un campeón, tú puedes. Sí, tú puedes. Tú puedes ir al infierno. Si no te arrepientes y vas a la cruz. Amados, esto está lleno en nuestros tiempos. Muchos que se dicen iglesias transforman sus cultos en cualquier otra cosa. Y amados, Jesús dice que los milagros tendrán un lugar importante en el engaño.
Cuidado. Yo creo que Dios hace milagros, pero los milagros sin la cruz, sin el mensaje del Evangelio. Cuidado, no viene de Dios. Viene del falso Cristo. Amados, esto está cada vez más en aumento. Tú puedes decir, esto siempre existió, también, pero cada vez más. La apostasía de la iglesia. Pero hay señales del juicio de Dios. Por ejemplo, guerras. Versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fueron guerras. Amados, vivimos guerras y conflictos en todos los niveles de la vida. Hay guerras de naciones contra naciones, reinos contra reinos. Hay guerras dentro de la propia nación. Hay guerras, amados, y conflictos dentro de las ciudades. Hay ciudades que viven en guerra. Hay guerras por todos lados. Hay conflictos y guerras dentro de las propias familias. Vivimos en un mundo de guerras. Si tú pones allí en internet, que yo puse así, cuántas guerras hay activas en el día de hoy. Y me asusté, apareció lo siguiente: en fecha de hoy hay 56 guerras activas en el mundo. ¿Tú sabías esto? 56 guerras activas en el día de hoy. Conocemos dos o tres, ¿verdad o no? Pero hay 56 guerras activas. Vivimos, amados, en un mundo de conflicto. En un mundo que predica la paz y invierte en la guerra. Este es el mundo de hoy. Y el siglo XX, amados, del siglo pasado, murieron más gente en la guerra que cualquier otro tiempo de la humanidad. El hombre es especialista en hacer armas que matan cada vez más personas. Más de 200 millones de personas en el mundo murieron en las guerras del siglo pasado. Pero tú puedes decir, pero no es nada nuevo. La historia del hombre es historia de guerra. Sí, es verdad. Pero está en aumento. Ya he escuchado que algunos países nórdicos estaban se preparando para la posibilidad de que bombas atómicas cayeran y qué hacer. ¿Se le escucharon esto? ¿Sí? Guerras y rumores de guerras. Algunos aquí, países vecinos de la Europa. Pero Jesús dice, pero todavía no es el fin. Es el inicio de dolores. Pero no solo guerra, terremotos. Versículo 8. Y habrán terremotos en muchos lugares. En muchos lugares. Hasta lugares que antes no había. Yo escuché, no sé si fue el año pasado, que hubo algún terremoto en mi país. Allá en algún lugar de mi país hubo terremoto. Nunca existió terremoto allí. Y no solo, amados, que están habiendo más terremotos que nunca, desde de la época de la historia del hombre, que empezaron a apuntar los terremotos. Amados, el siglo pasado hubo más terremotos en la historia de la humanidad que en todas las épocas que existieron. Y no solo que existieron más, mas están siendo cada vez más fuertes. Antes llegaba al 6 de la escala Richter. Ahora ya se pasa a 7, creo que a 8 también, hasta 9 creo que ya ha llegado, ¿no? Está cada vez más alto y cada vez más fuerte. Amados, vemos que en la Biblia que los terremotos no son solo catástrofes naturales, pero son juicios de Dios. Bueno, si tú abres la Biblia y tú ves a aquellos que se rebelaron contra Moisés y pecaron contra Dios, la tierra tembló, la tierra abrió y se los tragó a todos. Muchas veces estas catástrofes naturales son juicios de Dios
sobre la humanidad. Bueno, abra la Biblia, vea las trompetas del Apocalipsis. Dios usa la naturaleza, el mar, la tierra, el aire. Dios usa para traer juicio de Dios. Y amados, esto está cada vez más intenso en la historia de esta tierra. Hambres, mismo versículo. Y habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Hambre. Hambre también, amados, es señal de juicio de Dios. Sí. Ella es producto muchas veces de factores climáticos, pero es juicio de Dios. Y esto lo vemos en las Escrituras. Hasta mismo sobre el pueblo de Israel, ¿no? Se ve el profeta diciendo así que Dios envió la langosta y lo que no comió la langosta comió el revoltón, y lo que no comió el revoltón comió y va mudando, cambiando de nombre, va diciendo así, y no quedó nada. Bueno, la plaga de Egipto, ¿no? Las langostas que vinieron y destrozan todo el alimento. El juicio de Dios. Y amados, nosotros vemos que el hambre en la tierra está cada vez más intensa. Más intensa. Pero hay señales también, amados, del anticristo. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Aquí, amados, es la figura de Tito. Y aquí no es hablando del fin, no es algo escatológico, pero como Tito profanó el templo, vendrá el anticristo y ocupará el lugar del Señor. Él deseará ser adorado, él será adorado como si fuera el Cristo, como si fuera Dios. Y habrá una gran tribulación. Una gran tribulación, un periodo de gran sufrimiento como nunca en la historia de la humanidad, donde Satanás será suelto y actuará con toda su fuerza. El anticristo, amados, es la pura encarnación del mal. Muchos creyentes serán muertos, pues no se doblarán delante de él. ¿Y sabe por qué los escogidos no se doblarán delante de él? Porque ellos saben que la muerte no es el fin. Ellos saben que la muerte no es el fin. No es su derrota, mas que la muerte es su victoria. Y ellos no se doblarán delante de él. Y dice el versículo 20, si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Jesús acortó los días por amor a los escogidos. Y cuando Jesús dijo, amados, que nadie se salvaría, Él está hablando aquí de preservar la vida y no de salvación de alma. De salvación de alma, no, de preservar la vida. Y Jesús termina, amados, diciendo, ya vamos a acabar con esto, Jesús termina diciendo algunas advertencias a sus discípulos. Él dice dos parábolas aquí. Mira la higuera, la primera. Mira la higuera, cuando empiece a brotar, el verano se acerca. Jesús está diciendo a su higuera, mira los señales, mira las señales, mira las señales, porque cuando la higuera empieza a brotar, cuando las señales empiezan a suceder, el Señor está cerca. Y Él dice, velad. Velar. Ahora, ¿qué es velar? El diccionario dice que velar es pasar la noche sin dormir, o trabajar toda la noche, o vigilar. Pero la Biblia, amados, nos enseña que velar es más que esto. Es tener una conciencia de lo que vendrá, esperar atentamente su venida, guardar esta venida trabajando.
Y en este sermón profético Jesús cuenta varias parábolas. En Marcos solamente 2, pero en el Evangelio de Mateo él cuenta otras parábolas, y todas ellas dan características de lo que verdaderamente significa velar. Y cómo la iglesia tiene que esperar estos acontecimientos. Bueno, ¿qué toca de nosotros en esto que está por suceder, y suceder bastante más cerca de lo que imaginamos? Jesús nos enseña, amados, en estas parábolas. Y hay 3 parábolas que son parecidas. Es la parábola del portero que está en Marcos 13, la parábola de la higuera que está aquí también, y la parábola del padre de familia, que si el ladrón viene, él queda vigilando, ¿no? Para que cuide la casa. Y en estas 3 parábolas Jesús nos está enseñando, amados, que debemos estar mirando los acontecimientos con ojos espirituales. Tenemos que tener ojos espirituales para ver lo que está pasando en este mundo y entender espiritualmente lo que está pasando. Ver este mundo con ojos espirituales, oír las noticias con ojos espirituales. No hace poco el presidente de Francia, el primer ministro, ¿verdad?, de Francia habló de la necesidad de un gobierno único. Hace poquito. Y creo que el de Holanda dijo lo mismo, y de Italia también estuvo de acuerdo con esto. Amados, tenemos que estar mirando los acontecimientos con ojos espirituales. Espirituales. Las cosas están más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y esas 3 parábolas nos hablan de esto. Que no debemos nos distraer con las cosas de este mundo, como si nuestra vida fuera aquí. Y cómo es fácil distraernos con estas cosas, ¿verdad? Cómo es fácil llenar nuestra vida de estas cosas. Debemos mirar. Después Jesús cuenta la parábola del siervo fiel en Mateo 24, 45. Y en esta parábola, amados, que tenemos, él habla que tenemos que trabajar mientras esperamos. Tenemos que cumplir nuestra tarea. Tenemos que predicar el Evangelio. Él se fue y nos dejó una tarea, y debemos estar haciendo esta tarea mientras Él no vuelva. La iglesia del Señor es llamada para predicar el Evangelio, para cumplir la tarea por la cual ella es llamada, y no por obligación, mas por amor. Somos llamados a esto, esta es nuestra prioridad. Esta parábola nos muestra que mientras velamos, predicamos el Evangelio. Somos llamados a esto. Después él habla de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Y la parábola de las 10 vírgenes, la énfasis está en cuidar nuestra vida espiritual. Mientras Él no viene, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios, tenemos que vivir bajo la guía, la llenura del Espíritu Santo, la santidad. Tenemos que esperar al Señor en santidad. Después Él habla de la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos, Él cuenta que Dios dio talentos a los hombres, para que pudieran multiplicar estos talentos. Él está hablando que debemos, amados, de trabajar, servir con aquello que hemos recibido del Señor. Él me ha dado, amados, talentos para que pueda ser desarrollado, crecer en el reino de Dios, que tenga que se multiplicar. Sea para crecer la iglesia o crecer el reino, yo debo usar aquello que recibo del Señor. Dice que aquel que recibió 1 lo enterró, aquel que recibió 2 multiplicó, y el que recibió 5 multiplicó, y aquel que enterró el suyo acabó perdiendo lo que tenía. Amados, Dios ha dado dones y talentos a su iglesia, y debemos usarlos para la gloria de su reino, para el crecimiento de su iglesia, para bendecir a los hermanos, para que su iglesia se fortalezca, para que su iglesia cumpla su propósito. Y la última parábola es la parábola del juicio sobre las naciones.
Cuando Él dice, estuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estaba con hambre y me diste de comer. Aquí, amados, Jesús está hablando sobre que su iglesia no debe ser omisa. Debemos ser generosos, aguardando su venida, ayudando a aquel que necesita. Cuando recién salí de misionero, aprendí con un hombre, un pastor, era de India, en un culto que le escuché, y él dijo una frase que nunca me olvidé. Esta frase decía lo siguiente: el tema no es lo que tengo, el tema no es cuánto tengo, el tema es lo que hago con lo que tengo. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia generosa, dadivosa. Aprender a dar, ayudar, a servir a aquel que necesita. Una iglesia fructífera de buenas obras. Amados, este mensaje de Jesús debe estar grabado en el corazón de todo creyente. Jesús va a volver en breve. Y cuando lo está grabado en nuestro corazón, cambia todo. Cambia todo, cambia nuestra perspectiva de vida, cambia el enfoque de nuestra vida, cambia, amados, nuestras inversiones, cambia nuestro uso del tiempo, cambia todo en nuestra vida. Nuestros recursos, el uso de nuestra casa. Ganamos la conciencia, amados, de que todo en este mundo es pasajero. Y que no llevaremos nada de aquí, solo lo que es eterno. Me hace acordar un texto, me acordé ahora un texto de la iglesia, de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Empezando en el versículo 3, él dice así, siempre orando. Él no conocía esta iglesia no fue plantada por él, y él dice a estos hermanos, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él va a decir ahora por qué le daba gracias a Dios por aquellos hermanos. Él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. Él está diciendo así, mira, yo alabo a Dios por vuestra fe, por vuestra fe en Cristo. Se ve que era una fe que no era una fe que obraba, y por vuestro amor. Era un amor que era vivido por ellos, ¿no? Ahora él dice, ¿por qué aquella iglesia tenía aquella fe y aquel amor? Y él dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Él está diciendo así, mira, aquella iglesia tenía su esperanza no puesta aquí, no puesta en este mundo. Su esperanza estaba puesta en los cielos. Su esperanza estaba puesta a dónde irían, no a dónde están. Y a causa de que ellos esperaban llegar al Señor, a causa de que su esperanza estaba puesta en los cielos, ellos podían amar, ellos podían servir, ellos creían con libertad. Con libertad. Amados, cambia nuestro corazón cuando sabemos que no es aquí. Cambia nuestra manera de vivir cuando sabemos que no es aquí. Cambia, amados, saber que el Señor viene a buscarme. Entonces esto cambia mi servicio, cambia mi fe, cambia mi amor, porque yo no estoy preso a nada de este mundo. A nada de este mundo. La advertencia de Jesús a la iglesia del Señor es velar. Velar, velar, velar. Y velar es observar. Velar es servir. Velar es vivir en santidad. Velar es amar al prójimo. Velar es ser generoso. Velar es predicar el Evangelio. Y esto es lo que Él llama a su iglesia.
No todas las señales, amados, que vemos son buenas, son bonitas. Hay cosas duras, ¿verdad? Pero la iglesia es llamada a alabarle, a engrandecerle a Él. Porque en medio de todo esto, Él guarda su iglesia. Él guarda su iglesia. En medio de todas estas catástrofes que Él habla aquí, Él guarda su iglesia. Él guarda los suyos. Ninguno perecerá. En medio a todas estas horribles cosas, hay una iglesia triunfante. Hay una iglesia victoriosa. Hay una iglesia que va a encontrarse con Él en los aires. Y esta es nuestra esperanza. Que el Señor cuida de los suyos. Amén. Amados, estamos terminando un año, ¿verdad? Y cuando Pedro pidió que yo compartiera, vino a mi corazón esto. Señor, estamos un año más cerca de tu venida. Estamos un año más cerca de tu venida. Oh Dios, ayúdanos a vivir de modo digno del Evangelio para este día glorioso, que no saberemos cuándo, pero pronto. ¿Verdad? Que tu corazón no esté en las cosas de este mundo, amados. Que no te dejes engañar por estas cosas. No sufra por ellas. Sufra por aquello que es eterno. Llore por conversiones de almas. Clame por santidad. Busca aquello que es eterno. Amén.